Televisa presenta. Bienvenidos a Pros y Contras de Televisa Sonora. Yo soy Sergio Valle, le invito para que se quede. Esta noche en Televisa Sonora vamos a continuar con este ejercicio que hemos iniciado hace algunas semanas de presentarle los perfiles de los perfilados, de presentarle a los personajes que se enfilan rumbo a competir por la gubernatura del estado de Sonora. Tenemos elecciones el otro año. Es un año importante para quienes vivimos en el estado de Sonora, de hecho para todos en la República Mexicana. Esta noche es el turno de Alfonso Durazo Montaño. Alfonso Durazo Montaño es propuesto por Morena como candidato de ese partido a la gubernatura del estado de Sonora. Es el turno para platicar con él, para preguntarle qué piensa, para preguntarle qué opina sobre muchos de los temas importantes, sobre los asuntos que le atañen a la sociedad sonorense. ¿Qué tiene Alfonso Durazo que decirle a los ciudadanos? Los ciudadanos, ¿qué tienen que decirle a Alfonso Durazo? Eso también será importante porque estamos en vivo esta noche en Pros y Contras, un espacio en el que usted también podrá participar. Así que arrancamos esta noche. El viernes estuvimos en Sonora. Hay una intensa disputa criminal, pero estamos atendiendo de manera muy particular y vamos a dar resultados. Buscar la gubernatura del estado. Les digo a ustedes que renuncio al gabinete, pero no al proyecto político que ha encabezado el presidente de la República. Orientaré mi esfuerzo, mi insatisfacción, mi imaginación, mi energía a dedicarle más tiempo a la materialización de los ideales de Luis Donaldo. Aquellos que nos dedicamos a la vida pública es una obligación que nos conduzcamos en forma limpia, transparente, sensible y cercanos a la gente. Muy buenas noches, soy Edgar Molina y estaré acompañándoles a todos ustedes esta próxima hora y media en Pros y Contras. Recuerde que usted hace este programa y es importante debatir juntos para que esté a través de plataformas digitales al pendiente de lo que esté ocurriendo aquí en este espacio, sobre todo alguna duda, comentarios en torno a lo que nos vaya a decir esta noche Alfonso Durazo. Estaremos muy pendientes de sus comentarios a través de las plataformas digitales de Televisa Sonora que aparecen precisamente en pantalla. Pero para abrir boca, ¿quién es Alfonso Durazo? Sin duda, uno de los sonorenses más reconocidos en la política pública nacional en estos momentos. Aquí parte de su semblanza. Francisco Alfonso Durazo Montaño, político y funcionario público sonorense de 66 años de edad, que actualmente se perfila como candidato a la gobernatura de Sonora por una alianza de partidos encabezada por Morena. Durazo nació en Bavispe, Sonora, el 11 de julio de 1954 y ha ocupado distintos cargos en la administración pública federal. Ha sido legislador, candidato y ha militado en varios partidos políticos. Fue militante del PRI de 1976 a 1999. El último cargo que se le conoce en el tricolor fue el de secretario particular de Luis Donaldo Colosio como dirigente nacional del PRI, secretario de Desarrollo Social y candidato a la presidencia. En el 2000, el entonces candidato presidencial del PAN, Vicente Fox, da un fuerte golpe a sus adversarios políticos cuando anuncia la incorporación de Durazo a su campaña y a la postre como su secretario particular y coordinador de comunicación social del gobierno federal. En esa época fue compañero de trabajo y jefe de Ernesto Gándara, quien ahora es su contrincante político. Sus diferencias con la esposa de Fox fueron públicas. Terminó renunciando y después incorpora las filas perredistas al lado de Andrés Manuel López Obrador, a quien siguió después de su salida de ese partido y apoyó en la fundación de Morena. Al ganar la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador lo nombra secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, desde donde lanza una estrategia de combate al crimen organizado
y crea la Guardia Nacional. Para asumir el cargo, solicitó licencia como senador por el estado de Sonora, que ganó por un amplio margen en las mismas elecciones de 2018, haciendo fórmula con la senadora Lili Telles, que ahora forma parte de la fracción del PAN en la Cámara Alta. Se mantuvo como secretario de Estado hasta el 30 de octubre, cuando renunció al cargo para venir a Sonora a atender el llamado de la militancia de su partido y buscar ser gobernador del estado, según dijo él mismo en una conferencia mañanera del presidente López Obrador. Bien, es Alfonso Durazo Montaño esta noche aquí en Pros y Contras. Alfonso, en primer lugar, bienvenido. Sí, buenas noches. Nuestras condolencias, desde luego, por la pérdida de don Conrado. Sí. Te agradecemos mucho que te hayas dado el tiempo de venir y de participar en este ejercicio. No, con mucho gusto. Bienvenido. Bueno, y creo que vale la pena que hagamos algunas precisiones sobre esta intro. Por favor. Sí, porque las estábamos platicando mientras veíamos. Y bueno, nunca te incorporaste ni a las filas del PRD ni a las del PAN, ¿verdad? No. Fui militante priista muchos años, 18 específicamente, y renuncié al PRI después del asesinato de Luis Donaldo. Me sumé a la campaña de Vicente Fox, no me sumé al PAN, fui parte de un gobierno panista, pero no del partido, sino del gobierno, y me sumo al proyecto de Andrés Manuel el 2005 y desde entonces estoy en esa causa con profunda convicción. Bien, hecha esta precisión, yo creo que, Edgar, vale la pena, como hemos empezado este ejercicio. Por cierto, bienvenido de regreso. Muchas gracias, ¿sí? gracias. Edgar Molina, que había estado ausente en los otros ejercicios, Bueno. pero ya está recuperado, ya dio negativo a COVID y todo, no pasa nada. Todo bien. No, Sí. bueno, pues es ahora sí que en virtud de mi experiencia reciente, una bendición. Mi Muchas estimado gracias, Edgar, Alfonso. Una bendición. Sin lugar a dudas que lo es, sin lugar a dudas. Así que, a ver, es muy simple con lo que arrancamos. ¿Quién es Alfonso Durazo? Soy originario de Bavispe, Sonora. Soy un producto nato de la cultura del esfuerzo. Soy parte de una familia de 12 hermanos, 6 y 6. Tengo una larga carrera en el sector público. Oportunidades comencé desde abajo, pero de veras desde abajo, como mensajero en la Secretaría de Gobernación. No me he brincado ningún escalón para llegar a las oportunidades que he tenido. Me he movido abajo y hacia arriba y arriba en la administración. Consecuentemente pudiera decir que conozco la administración pública como pocos. Tengo una larga formación académica, casi 2 carreras, 8 semestres de ingeniería civil. Soy abogado, tengo 2 maestrías en administración pública y en políticas públicas, un doctorado en políticas públicas por el TEC de Monterrey. Salvo eso, el resto de mi formación académica es la educación pública y gratuita. Consecuentemente, soy un comprometido de la educación pública. Debo mis oportunidades, pues, a la educación pública gratuita, a mis libros, a mis maestros, porque fueron definitivos en mi formación y en mi impulso. Por supuesto, recuerdo con particular gratitud a mis padres, ahora recientemente fallecidos, precisamente por COVID, a mi madre, porque tuvo la visión de decirnos siempre: sálganse, váyanse de este pueblo y váyanse a estudiar A crecer, y a ver a volar. cómo le hacen. Y a mi padre, porque no obstante las limitaciones entendibles de una economía de pueblo, nunca se nos pandió. Siempre nos ayudó, a mí hasta la preparatoria. Al terminar la prepa me dijo: hijo, hasta aquí llegué. Pero hasta que no me lo dijo, nunca me faltó el apoyo. A partir de ahí me fui a trabajar a Estados Unidos, luego a estudiar a la Ciudad de México y, en fin, lo demás es historia. Fuiste Conrado.
Bueno. Bueno, es que estuve en una entrevista. Sí, en Estados Unidos fui, mi nombre de trabajo. De trabajo. Era Conrado. Bueno, déjame destacar, ya que regresamos al tema, en la vida pública fui en la parte más honrosa, fui secretario particular de Luis Donaldo Colosio en el PRI, en Sedesol, en la campaña presidencial hasta el día de su asesinato. Por eso es que mi renuncia al PRI la explica precisamente su asesinato. Y la otra parte que complementa el honor en mi vida pública es haber sido parte del gabinete del presidente López Obrador. Alfonso, precisamente quería preguntarte eso, lo que ha sido tu peregrinar, tu recorrido ya de muchos años en el ejercicio público, pues obviamente te autoriza a poder hablar de las distintas etapas que ha tenido nuestro país, desde un gobierno del PRI, gobiernos panistas y ahora un gobierno emanado de la izquierda, que es el caso que encabeza el presidente López Obrador. ¿Qué nos puedes decir de cada uno de estos segmentos de tu vida en el ejercicio público? ¿Con qué te quedas con cada uno de ellos? Bueno, en el caso del PRI, como siempre digo, no es para presumir que fui muchos años priista, pero tampoco para esconderlo. Sería indebido, sería incorrecto, poco ético. Creo que la parte más importante es que me formé en una cultura de la institucionalidad. Creo que se requiere institucionalidad. La institucionalidad es una reserva de la estabilidad del país y es en ese sentido importante. En el caso del PAN, creí como millones de mexicanos en la campaña de Vicente Fox. Lamentablemente, como millones y millones, también terminé decepcionado. Puedo decir que la parte más destacada del PAN en el poder es que se rompieron los límites que había puesto el PRI a la corrupción en el poder público. Llegaron los panistas y los rompieron y no se dieron cuenta que había límites, sino hasta que los habían traspasado. Fue así que la corrupción se disparó, que ya era galopante con el PRI, pero nuestro país en ese año, el año 2000, estaba en el lugar número 53. 6 años después del gobierno de Vicente Fox, lo deja en el lugar número 70 del ranking de corrupción mundial. 6 años después de las manos limpias de Calderón, lo deja en el lugar número 100 y Peña Nieto entrega al país en el lugar número 138 entre 175 países evaluados. De la parte más relevante del gobierno del presidente López Obrador es precisamente que está gobernando con una convicción y con una congruencia total respecto a lo que propuso en campaña. Nos guste o no, o les guste a algunos o no, está haciendo exactamente aquello que ofreció a los mexicanos que haría una vez que llegara al poder. Y esa es la parte que más satisfecho me deja de su gobierno, porque lo que yo le reclamaba en mi renuncia al presidente Fox es precisamente que en el gobierno no estábamos haciendo lo que le habíamos ofrecido en campaña. Hace más o menos unos 3 años, en la primera temporada de Pros y Contras, estuviste aquí y aceptaste venir a un debate interesante. Y el ejercicio que vamos a hacer ahora, Alfonso, es recuperar parte de lo que tú decías en aquel entonces, ver si sigues pensando igual, Está bien. si cambiaste de opinión. Okay. Recuperamos algo de aquello del 2017, del Pros y Contras del 17, era la primera temporada, pero vamos a ver esto. Y después de 2 años y medio te puedo decir que en el estado de Sonora tenemos una organización al 100%, preparados para defender la elección el 2018. Ya para pasar con David, ¿cuál es tu escenario electoral? Es decir, a ver, ¿van a lanzar 72 candidatos a alcaldías? ¿Van a lanzar todos candidatos? Si me hubieses hecho esta pregunta en otros tiempos, en otras circunstancias, te hubiese dicho que hubiésemos batallado para integrar una plantilla. Pero ahorita, como están las cosas, con un movimiento y una ola extraordinaria nacional y por supuesto a nivel estatal a favor de Morena, nos sobrarán afortunadamente.
¿Sí le sobraron? Sí, nos sobraron afortunadamente, porque la ola terminó despertando un interés y un deseo de participación como candidatos a través de Morena. Y por supuesto que integramos todas las planillas, jugamos todas las posiciones y obtuvimos resultados francamente históricos. En el caso de la senaduría, casi 2-1, casi 2-1, un resultado histórico, y en el de la presidencia de la República ni se diga, ahí superó cualquier expectativa. Hay otro, también rescatamos, Alfonso, otro parte de esta charla que tuviste con Sergio Valle hace 3 años, en donde hablabas en torno a la elección de los candidatos, y tenían que ser, podrían ser del PRI, podrían ser del PAN, cómo se iban a elegir a los candidatos en ese entonces. Vamos a escuchar a Alfonso Durazo en ese 2017. ¿Expriistas, expanistas o puros morenistas? Mira, yo creo que tenemos en primer lugar estatutariamente 50% de los espacios son para militantes de Morena y otro 50% de los espacios estatutariamente definidos, asignados a la sociedad. Entonces, en esa cuota de la sociedad puede haber de todo, pero será a propuesta de organizaciones sociales, y un 50% que es exclusivo para militantes de Morena. Bien. ¿Cómo pinta este 2021 también para la cuestión de la selección? Bueno, sigue vigente el mismo estatuto, consecuentemente el 50% de los espacios estarán a disposición de la sociedad y el 50% a disposición de la militancia. Hay, obviamente, un altísimo interés por participar a través de Morena. El desgaste del PRI, del PAN, del PRIAN es histórico, y la gente está buscando nuevos espacios de participación política, espacios para una participación digna, y hoy por hoy ese espacio lo representa Morena por excelencia. ¿Se te ha acercado más panistas y priistas en los últimos meses, en el último año? No pudiera decirlo en esos términos de priistas o panistas. Hay un gran Morena, el crecimiento de Morena, la consolidación de Morena como partido, el hecho de que haya un reconocimiento social muy importante a la gestión del presidente ha acercado de manera natural a muchos sonorenses al partido, que tienen el deseo de sumar su esfuerzo en un proyecto de cambio y saben que la única posibilidad que existe en el Estado para impulsar un cambio se llama Morena. Hace 3 años, en ese mismo ejercicio, se debatía sobre tu designación como presidente de Morena, porque se hablaba sobre si el presidente había tenido una injerencia directa en tu designación. ¿Esto decías en aquel entonces? ¿López Obrador no tuvo nada que ver en tu designación? No, yo no soy producto de una designación, yo soy producto de una elección. Una elección, te puedo decir, te puedo presumir, por unanimidad. Hubo otros aspirantes, sin embargo, finalmente declinaron frente al evidente apoyo que tenía mi candidatura. Así pasó en aquel entonces, ¿no? Ahora veo una similitud, por lo menos en cómo la militancia de Morena se ha manifestado a favor tuyo por que compitas para la gobernatura del estado de Sonora. Ha sido más o menos parecido, ¿no? Bueno, el 2015, yo creo que no debería de sorprendernos que hubiese recibido ese apoyo Sergio, porque tenía una trayectoria, pues eventualmente más destacada que el resto de los aspirantes, y de lo que se trataba era de construir una organización. Ahora, también te digo que el 2015 Morena no estaba para pelearse por su presidencia, era realmente un reto, y para mí hubiese sido muy fácil haber declinado, lavarme las manos y decirles, ahí se ven, pero es donde se prueba
es la hora en la que se prueba el compromiso cuando te invitan a una responsabilidad compleja como era la de aquel momento. En las actuales circunstancias, debo decir que tampoco es inusual ni debería de sorprendernos que hubiese recibido un llamado por unanimidad del Consejo Estatal de Morena para buscar la candidatura, puesto que soy el único sonorense integrante, era el único sonorense integrante del gabinete del presidente López Obrador. Es decir, no hay nada de excepcional en ello. Particularmente si tomamos en cuenta que precisamente durante 3 años fui presidente del partido y corresponsable de la construcción de la extraordinaria organización que hoy tenemos en el Estado, que podría calificarla como la mejor organización partidaria que existe en Sonora. Bien. Hace 3 años, el joven Sergio Valle, en ese año 2017, te preguntaba a Alfonso, 3 años, exactamente. Bendito Dios, los años pasan. Sí, te preguntaba sobre el tema de los filtros, si debe existir algún tipo de filtros al momento de seleccionar a los candidatos de Morena, y esto fue lo que dijiste. Deberá haber filtros parecidos para seleccionar a los candidatos a distintos cargos de elección popular, de manera que, una vez terminado su ejercicio, no los andemos correteando para meterlos a la cárcel. Pues me parece muy bien, mi estimado Sergio, porque de seguir cómo vamos, de seguir en ese proceso de deterioro del país, quién sabe dónde vayamos a parar. Y no quiero ser dramático, pero tampoco quiero hacerme falsas esperanzas sobre la situación del país. Así es que me parece muy bien que haya filtros en los partidos. ¿Fueron los mejores candidatos los que se le seleccionaron, Alfonso, en ese entonces, hablando del 2018, y preguntarse si debe de haber más filtros todavía para el próximo 2021? Siempre podemos mejorar, y mientras más interesados haya en participar, mayores opciones tiene el partido para tomar su mejor decisión. Yo ratifico lo que ahí digo, por supuesto que debe haber filtros. Están primeramente los filtros estatutarios, no cualquiera puede ser. Están los filtros que establece la propia convocatoria. Yo agregaría uno que en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana me dio excelentes resultados, que es los exámenes de confianza. Okay. Yo pasé el examen de confianza y puse el ejemplo, y ello me dio autoridad moral para exigirles el examen de confianza absolutamente a todas y a todos mis colaboradores. Y por supuesto, creo que habría que agregar también el no contar con antecedentes penales, de tal manera que ese conjunto de filtros nos permitan garantizar a la ciudadanía los mejores candidatos, pero sobre todo está la hoja de servicios. La verdad es que si tú revisas la hoja de servicios, casi puedes obviar mucho de esos trámites burocráticos, pero en las actuales circunstancias, pues no está de más tomar la previsión de que sea gente que pase un examen de confianza, de que no tenga antecedentes penales y que tenga una hoja de servicios intachables. Aquí yo descontaría, por supuesto, las campañas negras, porque esas las hacen aquellos que tienen para pagarlas y luego, desde su condición de financieros, de financiadores de campañas negras, se erigen en jueces morales que mecen la cuna. Bien, bueno, así las cosas. Esta noche estamos platicando con Alfonso Durazo Montaño. Esto es Pros y Contras, estamos en vivo. Ahorita vamos a empezar a ver también algunas de las participaciones de ustedes que nos están haciendo llegar. Bueno, hasta aquí la parte ligerita de la plática. Ahorita viene la parte pesada con Karina Barraza y Alma Félix y eso. Entonces, que así sea. Sí. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa. Seguimos aquí en Pros y Contras.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Televisa Sonora. Invitamos a todos a que participen en esta edición a través de las diferentes plataformas digitales, pues nuestras redes sociales de Casa de Televisa Sonora. Y a continuación queremos saber qué opina la sociedad. ¿Conocen a Alfonso Durazo? ¿No lo conocen? ¿Qué opinan de él? Cuando una gente vota, ¿vota realmente por el político, por el personaje o vota por el partido? Eso es lo que nos dijeron algunos de los ciudadanos. Pues sí, el que andaba allá en México, que no. ¿Usted vota por el candidato o por el partido político? Por partido. No, pues, o sea, yo más vale viejo conocido que no por conocer, como que yo por Moreno no, así la verdad por lo pronto. ¿Sabe usted quién es Alfonso Durazo? No, porque siempre he votado por el mismo partido. Sí, cómo no. Pues mira, antes votaba por el partido, pero prácticamente todos los partidos son iguales ahora. Entonces hay que buscar mejor un buen candidato. Oiga, ¿usted conoce a Alfonso Durazo? ¿Sabe quién es? Alfonso Durazo. Pues no, pues Alfonso Durazo no tengo mucho conocimiento. Sí lo he oído mentar, pero no sé qué. ¿Usted vota por el candidato o por el partido político? Pues ya ni ganas dan de votar porque todos salen con lo mismo. Estamos de regreso, continuamos con más en Pros y Contras. Yo soy Karina Barraza, gracias por estar con nosotros en esta noche especial y en esta sección pues que ya hemos disfrutado en otras ediciones, que es Hablando de Mujeres. En esta ocasión, Alfonso Durazo, bienvenido, buenas noches. Gracias. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotras. Al contrario. Muchísimas gracias. Karina, decía Sergio que había pasado la etapa ligera del programa. ¿Usted qué opina? No caigan ¿Usted qué opina? No caigan ustedes en la provocación. Bueno, buenas noches, Alma. Híjole, buenas noches, Buenas compañera. Pues, híjole, no vamos a caer en Alma, la... tú tampoco. ¿Cómo está? No, para nada. Usted déjese llevar. Está bien. ¿Está bien? Con mucho gusto. No caemos en la provocación, pero sí, es un honor platicar. Creo que los temas de mujeres son muy importantes. Por supuesto. Así es que bienvenido a la mesa de Pros y Contras. Gracias. Muchísimas gracias. Y hablando algo, pues no menos importante, yo creo que es la cuestión económica. Mucho hemos hablado que Sonora y en el país, pues sabemos que la crisis económica ha pegado y ha pegado duro, el tema de COVID. Muchas jefas de familia están a cargo de un hogar. Y hablábamos, y siempre hablamos de las estrategias que hay en economía, en planes, pues, para proyectos económicos para mujeres. Quisimos hablar particularmente qué necesidades o qué se puede hacer, pero en mujeres de las zonas rurales y en mujeres pertenecientes a las etnias. Cuando hablamos de crecimiento, creo que se ha olvidado un poco este sector, en mi opinión. ¿Usted qué opina? Invariablemente se ha olvidado. Yo creo que primero en la coyuntura, pero ya históricamente, yo creo que ya debemos dejar de hablar de la coyuntura. Históricamente hay un rezago económico, particularmente hacia las mujeres y particularmente en el ámbito rural, ya no digamos en las etnias. Creo que debemos diseñar políticas públicas, programas de apoyo a la economía familiar, particularmente de apoyo a las mujeres jefas de familia, que son más trabajadoras, que son más honestas, que son más comprometidas y que tienen la responsabilidad finalmente de poner la comida sobre la mesa. Creo que esos programas han estado abandonados. Actualmente, por ejemplo, Fidesón, Financiera para el Desarrollo de Sonora, tiene 38 millones de pesos de presupuesto, sin embargo, siendo una financiera, tiene 0 pesos para ejercer. Es francamente un absurdo. De acuerdo a datos de INEGI, 46.8% de las mujeres en Sonora de 12 años o más somos económicamente activos. Eso es un dato bastante elevado, pero ¿qué programas serían? Porque, bueno, hemos visto de guarderías o estancias infantiles que da el gobierno federal actualmente a las mujeres, pero no algo encaminado particularmente a las etnias o a las zonas rurales, como que no ha llegado el tema de... A ver, primeramente necesitamos capacitar. Principalmente necesitamos capacitar.
una cultura para iniciar negocios, micronegocios, a nivel empresarias, microempresarias, y que no nos asuste decirlo que hay microempresarias en las zonas rurales, particularmente en las regiones donde habitan nuestras etnias. Hay que capacitarlas, hay que darles asistencia técnica y, por supuesto, hay que financiarlas. Es lo más importante, bueno, oiga. Eso es lo más importante. A nivel federal existe un programa de crédito a la palabra, y con ese programa de crédito a la palabra ya van más de 1 millón de créditos otorgados. Por supuesto que se necesitan muchos más, pero ese programa no ha sido acompañado específicamente por el gobierno de Sonora. Tiene que ser acompañado para que complemente los esfuerzos que está haciendo la Federación y podamos alcanzar a ese porcentaje de mujeres que están en edad económicamente activas. Creo que es posible, pero no podemos soltarlas en una primera etapa de la mano. Y cuando hablo no soltarlas, me refiero a la asistencia técnica, que es fundamental para que puedan sortear los obstáculos, cuando menos en su etapa inicial. Alma. Alfonso, creo que en alguna ocasión, en alguna entrevista, usted mencionaba que dentro de su equipo se sentía muy bien, o se sentía mejor trabajando con mujeres. Siempre. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en mi experiencia, la mujer es más comprometida, es más responsable, es más transparente y es más honesta. La verdad es que en la Secretaría de Seguridad, donde parecería contradictorio, las colaboradoras fueron excepcionales, francamente excepcionales. Y derivado no solo de mi experiencia en la Secretaría, sino en mi vida pública, yo me propongo integrar un gabinete paritario, igual número de hombres que de mujeres, y con una participación muy importante de jóvenes mujeres, jóvenes hombres y jóvenes mujeres. Tenemos que formar una nueva clase política, y esa nueva clase política solo se va a dar a partir de brindarles oportunidades de participación a los jóvenes, pero oportunidades relevantes. Hay muchísimos jóvenes talentosos, y voy a integrar un equipo de trabajo de excepción con las mujeres jóvenes, y en un entreveramiento generacional que nos permita trasladar la experiencia hacia las nuevas generaciones. Entonces, por ejemplo, de ser gobernador de Sonora, ¿podría poner una secretaria de gobierno, una secretaria en seguridad pública? Pero sin duda, ¿no? Sí las pondría como pues los líderes de estas secretarías. Pero sin duda alguna. El problema no es que sean mujeres. La cuestión la define el perfil. Tienen el perfil igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, particularmente en mi caso, en virtud de la extraordinaria experiencia que he tenido con las mujeres, pues van a tener una participación muy relevante, pero yo no pondría ninguna restricción. De hecho, adelantándome, pues he pensado en mujeres. A ver, diga nombres. No. Díganos nombres. No son los tiempos, pero sí voy visualizando, porque esta etapa política en la que nos corresponde ahorita nos atender algunas restricciones, nos sirve para ir ampliando nuestro conocimiento e ir registrando todo ese talento extraordinario que existe en las y los jóvenes y en las mujeres sonorenses. Por supuesto, también en los hombres no vamos a cometer ningún acto de discriminación,
pero los hombres nunca han tenido problemas. Y ahorita de les faltó participación. decir, muy buenas administradoras las mujeres, ¿eh? Y También. continuando creo que es una de las características. Entre muchas muy otras buenas, cosas entre más. muchas otras, pero muy buenas administradoras. Continuando con este tema también de la equidad, de postular, pues mire que ya le hemos preguntado a los demás aspirantes a la gubernatura, pues 7 de 15 gubernaturas en el país, de acuerdo al INE, pues son para mujeres. Sin embargo, aquí la diferencia entre los otros candidatos o aspirantes más bien que se han presentado, pues es que Morena, pues sí, junto con el PAN, fueron dos partidos misóginos, porque pues dijeron, oye, pues no estoy de acuerdo, INE, no me parece, yo quiero que seamos pues más hombres que mujeres. A ver, pensando en este tema y en que pues usted es perteneciente o está representando este partido, pues en Sonora ya no va a haber una mujer que represente el partido como tal. ¿Qué opina de la paridad? Pero, a ver, primeramente, no es un partido misógino. Jamás. No. Pues estuvieron en contra no. de lo que el INE No, señaló y fueron criticados por ese tema. Están en contra de que el INE tome atribuciones que no les corresponden. Pero el gabinete de Andrés Manuel, por ejemplo, es histórico, entre otras razones, por la paridad de género de su integración. Y esa, Andrés Manuel, es expresión genuina de Morena. Y luego, en el caso de la... Sí, ¿qué opina usted de la equidad, de la paridad de género, sobre todo en el tema de la violencia política, que cada vez se ha hecho pues más visible a través también de denuncias? ¿Cómo ve este tema usted? Existe, mira, sin lugar a dudas, se ha denunciado recientemente también. No, por supuesto que existe. La violencia contra la mujer existe, la violencia política existe. Creo que tenemos rezagos culturales muy marcados todavía, machismo, sexismo, discriminación, factores culturales que son de fondo, y hay también cuestiones de coyuntura. Creo que debemos aplicarnos, darle una prioridad a la atención de toda expresión de violencia contra la mujer, sea de la naturaleza que sea. Pero en términos declarativos, todos vamos a decir acaso lo mismo. Sin embargo, si esta declaración no va amarrada al compromiso de respaldar presupuestalmente esta posición, pues significaría solo un acto de demagogia. Por ejemplo, calificar al actual gobierno encabezado por una mujer, pero integrado exclusivamente por hombres, o el compromiso de un gobierno que no apoya a la Fiscalía con los recursos suficientes. En el presupuesto del próximo año, este tipo de programas no tienen un respaldo presupuestal suficiente. Y la verdad, yo he aprendido en mi vida pública que política pública que no va respaldada por un presupuesto es pura demagogia. Pero no me respondió el tema. ¿Qué mujer hubiera sido entonces, usted está representando al Partido Morena, qué mujer cree que hubiera sido idónea en caso de que hubiera sido mujer a representar o a ser aspirante a la gubernatura de Sonora? ¿Se le ocurre algún nombre? Bueno, no me corresponde, pero en Morena se vale levantar la mano. Esa es una de las características fundamentales de Morena. Y luego tienes que cubrir una serie de requisitos y cumplir más aventajadamente esos requisitos que otros aspirantes. Pero aquí se vale levantar la mano. Y todavía se vale levantar la mano aún y cuando hay una invitación del Consejo Estatal. Y si es esa la condición en la que una mujer o un hombre quisiera participar, yo seré profundamente profundamente respetuoso. El ganar no está en cerrar, el mérito de ganar no está en cerrar las posibilidades de participación a otras o a otros aspirantes, sino en darle a todos la oportunidad de participar y así salir adelante. En esa condición me gustaría a mí ser candidato. En otra, creo que sería francamente denigrante. Así es. Alfonso, hemos visto en los últimos meses, si no es que, en los últimos años, que los movimientos feministas cada vez están creciendo más, mujeres activistas. Esto es en relación a los índices de casos de feminicidios, violencia de género, etcétera.
Y vemos cómo cada vez las manifestaciones se hacen más grandes, pero no parece, aparentemente, espero equivocarme, no pareciera que ha habido una solución para estas mujeres que están levantando la voz y lo están haciendo a través de marchas que cada vez están subiendo de tonalidades de tal forma que se empieza a degradar el movimiento feminista. Sin embargo, estas mujeres están pidiendo que las escuchen, los movimientos feministas, en estas marchas. Si en este momento Alfonso Durazo fuese gobernador de Sonora, ¿qué es lo primero que haría con estos movimientos feministas? ¿O cuál sería la solución que diera Alfonso Durazo para ayudar a estas mujeres que se siguen manifestando? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que si acaso ha degradado a algún movimiento feminista, alguna expresión, porque son muchas expresiones de los movimientos feministas, es la violencia. Creo que esta movilización a favor de los derechos de la mujer, de la equidad de género, de la lucha contra la violencia, etcétera, etcétera, en su lucha histórica han ido generando una mayor conciencia social y también han ido afinando la agenda que aplicada o convertida en política pública permitiría superar de fondo el problema de la marginación, de la desigualdad, de la falta de oportunidades equitativas para la mujer, etcétera, etcétera. Bueno, pues tomar esa agenda y convertirla en políticas públicas y dotarla del presupuesto suficiente para salir adelante. ¿Se sentar a platicar con ellas, Alfonso? Pero por supuesto, lo he hecho ya. He tenido algunas reuniones en el transcurso de esta semana pasada y he estado en Nogales, en Guaymas y en Obregón, y en las 3 ciudades he tenido reunión con jóvenes, con estructura y con mujeres, porque jóvenes y mujeres, reitero, son mi prioridad, pero no solo mi prioridad política por mi interés en contender exitosamente por la gubernatura, sino son expresión de mi convicción, y es en función de ello que genero estos espacios para interactuar, para escucharlas, para recoger y para comprometerme. Alfonso, nos tenemos que ir a una nota, pero antes quisiera que brevemente nos dijera qué mujer ha marcado su vida. Bueno, mira, a lo mejor es muy común decirlo, mi madre, porque tuvo la visión, no sé de dónde la sacó, mi madre terminó escasamente la primaria, pero ella siempre nos dijo, se me van de este pueblo a ver cómo le hacen y se me van a estudiar. ¿Fuerza le dio su mamá? Y nos sacó a todos, y mi padre con un respaldo económico limitado, pero extraordinariamente generoso. Yo digo que nunca se nos pandeó en el camino, pero más allá, bueno, hay una figura intelectual que a mí históricamente me ha cautivado, no de ahorita, Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. Emiliana de Subeldía, que es a nivel local, pero también me llaman mucho la atención, porque me gusta la historia, las mujeres que participaron en la independencia, la corregidora particularmente, luego en la etapa de la Revolución hubo también figuras muy, muy destacadas, algunas anónimas como las Adelitas, pero que jugaron un rol estelar en la victoria del movimiento. Nuestro más sentido pésame por la pérdida de su familia, de su señora madre, y hablando de mujeres, Alma, muchísimas gracias. Vamos a la siguiente nota, quédese. Alfonso Durazo es la apuesta con la que Morena busca ganar las elecciones a la gubernatura de Sonora, que serán el 6 de junio del 2021. Ha aparecido encabezando varias encuestas y goza además del beneficio que le da la fuerte intención de voto que ha sostenido su partido desde las elecciones pasadas. Está decidido y ahora ya es una apuesta formal. En una reunión del 9 de noviembre, el Consejo Estatal de Morena se pronunció de forma unánime por la postulación de Durazo como su candidato a la gubernatura. La decisión fue avalada y atestiguada por el líder nacional de Morena, Mario Delgado, quien viajó a Hermosillo para estar en esta asamblea. Al día siguiente, el martes 10 de noviembre,
El virtual candidato de Morena abrió fuego desde muy temprano en una conferencia de prensa en la Sociedad Sonorense de Historia, que inició antes de las 7 de la mañana. Sostuvo que Sonora ha estado bajo el control del mismo grupo económico y político desde hace 30 años por lo menos, por eso hay que recuperar la gubernatura de Sonora. Estableció que se iría en alianza con el PT, el PES y muy probablemente con el Partido Verde, que ahora es aliado político del gobierno de la Cuarta Transformación. Desestimó la coalición que intentan formar el PAN, el PRI y el PRD y dijo que ni así le van a ganar. Defendió sus resultados como secretario de Seguridad Pública y lanzó propuesta para acabar con la corrupción, la inseguridad y muchos otros problemas de los que se queja la sociedad sonorense. Hoy en Pros y Contras, el propuesto como candidato de Morena al gobierno de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Que lo tenemos esta noche aquí con nosotros en Pros y Contras, y muchas gracias a la gente que está participando, interactuando con nosotros esta noche, y algunos de los comentarios los estamos viendo ahí en pantalla, Alfonso, precisamente, de comentarios al respecto de lo que has platicado con nosotros esta noche. Y ahora vamos a hacer una dinámica que lo hacemos con nuestros invitados, Alfonso, y contigo no va a ser la excepción si nos lo permites. La típica dinámica de lo primero que se te venga a la mente al momento de hablar de algún personaje en específico o algún hecho que se ha registrado en los últimos años. Y arrancaría primero, ¿qué es lo que se te viene a la mente con la palabra Sonora? Tenemos que retomar el orgullo y el papel estelar que Sonora jugó históricamente a nivel nacional, perdido desde hace 30 años. Claudia Pavlovich. Un gobierno en déficit. Célida López. Un esfuerzo extraordinario por cumplir a los hermosillenses en condiciones presupuestales complejas. Ernesto Gándara. Ya perdió 2 veces la oportunidad de ser gobernador por su propia indecisión. Ricardo Burs. Un esfuerzo destinado al fracaso. Andrés Manuel López Obrador. Líder congruente, honesto y socialmente comprometido, como ha habido pocos en la historia de México. Luis Donaldo Colosio. Hay que honrar su memoria rescatando su legado. Felipe Calderón. Una tragedia para el país. Vicente Fox. Un accidente de la historia. Seguridad. Mucho por hacer, de manera comprometida, auténticamente comprometida, los 3 niveles de gobierno. Familia. Un baluarte en los peores y los mejores momentos. El PRI. De un partido destinado a burlar la democracia, no tiene futuro. ¿El PAN? Perdió su oportunidad lo devoró su propia voracidad por la corrupción. El partido Morena. Un partido en construcción, con una gran responsabilidad que debemos cuidar que la cumpla a satisfacción plena de la demanda ciudadana. La famosa alianza PRI-PAN-PRD. Una tomadura de pelo. Lili Téllez. Una senadora a la que respeto, fue invitada por mí, por recomendación del partido. Lamento que se haya ido al PAN, pero finalmente una gente a la que respeto. Bavispe. Bueno, regreso unas 20 veces al día mentalmente a mi pueblo y la fuente de todas mis nostalgias. ¿El mejor gobernador que ha tenido Sonora es? Yo creo que Samuel Ocaña. Samuel Ocaña. COVID-19. Una tragedia social y lamentablemente, o al revés, una tragedia personal, pero también lamentablemente una tragedia social. ¿Crimen organizado?
no hay crimen organizado que no esté patrocinado por la protección policial o por un alto funcionario público o por un alto político. Consecuentemente, para combatirlo hay que combatir la corrupción. El llamado culiacanazo. Es un gravísimo error de un operativo sin la planeación adecuada y sin los protocolos para obtener la autorización correspondiente para llevarse a cabo. ¿La familia Levarón? Pues una víctima dolorosa, una víctima en el sentido más amplio de la tragedia que conocimos en Bavispe. Feminicidios. Ese es uno de los grandes problemas, en algunos estados afortunadamente a la baja, en otros al alza, pero creo que hay que, en lo que corresponde a Sonora, revisar los protocolos, mejorarlos y respaldar su aplicación con los presupuestos imprescindibles para darle eficacia a su combate. Ahora te voy a hacer unas preguntas muy breves también para las respuestas, tal cual como me las estás dando, Gracias mi estimado aclaración. Alfonso. Si pudieras tomarte un café, con un personaje de la historia, ¿con quién te gustaría tomarte ese café? Yo creo que con Gandhi. Con Gandhi, ¿por qué? Porque el haber convertido en una lucha exitosa basada en la no violencia frente al imperio, al gran imperio de aquel momento, y sin ningún recurso más que el de su autoridad moral, me parece el de una lucha admirable. Oye, Alfonso, ¿y cuál es el refrán popular que más utilizas o que más te gusta? A ver si lo recuerdas. No es por presumir. Es el que más utilizas. ¿Cuál es el regionalismo? Obviamente, como buen hombre de Bavispe, Alfonso, ¿cuál es el regionalismo que más usas del léxico sonorense? ¿Altisonante o no altisonante? Ya no, bueno, yo escojo. La verdad es que soy muy afecto a utilizar palabras de mi pueblo, pues que solo se conocen allá y que tienen un sentido usualmente en mi entorno familiar, chúcata, péchita, cosas de ese tipo, que cuando vienen al caso siempre trato de sacarlas. Recuerdas tu raíz, pues obviamente, ¿no? La raíz sobremanera. Soy un enfermo de nostalgia por mi pueblo. ¿El campo o la playa? El campo y la playa. ¿Cuál de los dos? El campo. El campo. El campo. Soy más de campo que de playa y más de sierra que de campo. ¿El cocido, un buen cocido, una gallina pinta o una buena carne asada? Te pongo varias opciones, ¿no? Pero a ver. Pues sí, ¿y por qué me limitas? Porque es una chulada, porque ¿no? podríamos poner unas enchiladas, hacemos buffet aquí, unos tacos dorados, podríamos poner muchos otros. La verdad es que disfruto particularmente todos los platillos sonorenses. Si tuviera que escoger, creo que escogería la carne asada. Ok. Y Alfonso, ya dentro de los personajes que te comenté de más, me faltó uno que también creo que es importante que la gente sepa. Alfonso Durazo, ¿cómo se define a sí mismo? Pues soy una gente disciplinada, tenaz, comprometida. No busco a estas alturas de mi vida riqueza. Me defino como un hombre que ha encontrado en el servicio público la oportunidad de servir. Yo digo, a lo mejor en una sobrevaloración de mí mismo, que solo sirvo para servir, me gusta servir, no cobro por servir. Entonces, un producto nato de la cultura del esfuerzo. Creo que en palabras de Luis Donaldo eso es lo que diría. Pues ahí está, pues pasaste la prueba, mi estimado Alfonso, con todos cada una de estas preguntas rápidas, y también gracias Alfonso Durazo por prestarse también esta noche aquí en Pros y Contras. Nosotros seguimos. Gracias.
Es Alfonso Durazo Montaño esta noche en Pros y Contras. No olvide comunicarse con nosotros. Estamos esperando sus comentarios. Gracias por los que ya nos han llegado. Vamos a seguir platicando con Alfonso Durazo, como usted ya lo acaba de ver, de chile, de dulce y de manteca, pues como se dice coloquialmente en esta parte del país. Hay muchas cosas todavía que platicar. Son muchos los temas. Desde luego estamos tratando de abordar la mayor cantidad de temas posibles con un personaje que obviamente aspira a gobernar el estado de Sonora, y alguien que quiere llegar a gobernar un estado como el nuestro. Es importante y es preciso preguntarle todo lo que podamos preguntarle, pero también es importante que ustedes se comuniquen, que ustedes pregunten, que ustedes comenten. Por eso están listas las redes sociales, las plataformas digitales de Televisa Sonora. Esta noche en Pros y Contras, que estamos en vivo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Seguimos en Pros y Contras con Alfonso Durazo Montaño. ¿Usted sabe quién es Alfonso Durazo? No. ¿Usted vota? Sí, ¿Vota por el partido político o por el candidato? según si el candidato me gusta, pues sí. Puede ser buen candidato o puede ser que no sea tan bueno y que sea mejor que los otros de todas maneras. Bueno, hay muchas alternativas. Te digo, yo muchas veces voy y voto nada más por el requisito, pero al fin de cuentas, si votas o no votas, se va directamente al PRI. Entonces, no hay mucha diferencia. ¿Usted vota por el partido o por la persona? Por la persona. ¿Por qué? Porque lo conozco. Por su trayectoria, es todo. Así. Es Alfonso Durazo Montaño esta noche aquí en Pros y Contras. Estamos en vivo, les recuerdo. Muchos de ustedes están enviando mensajes que estamos compartiendo mientras estamos platicando aquí con Alfonso Durazo Montaño. Alfonso, bueno, espero que nos alcance el tiempo. Siempre que alguien llega o pretende llegar, hace una serie de propuestas. Esta pregunta yo la he hecho durante muchos años. A ver, ¿pero qué conservarías, qué recuperarías de lo que se tiene o de lo que se dejó de tener? Lo platicábamos un poquito ahorita en el corte, ¿sí? Porque finalmente, pues, hay cosas que se han hecho bien, ¿no? Supongo, a lo largo de todos estos años en Sonora, que habría que conservar, y otras no, evidentemente hay que corregirlas. ¿Qué dejarías? ¿Qué recuperarías? Creo que primeramente creo que hay que sentar las bases para una nueva prosperidad del Estado. Sonora tuvo un papel estelar hace muchos años, fue la capital del noroeste, fue granero de México, fue granero del mundo, era el segundo estado entre los de la frontera norte, solo antecedido por Nuevo León. Todo eso se acabó, ahora somos el último, y yo digo que la razón fundamental que ha obstaculizado el desarrollo de Sonora se llama corrupción. Tenemos que limpiar. ¿Qué dejaríamos? Tendríamos que revisar a fondo lo que realmente funciona. No creo que todo lo que se está haciendo mal, pero realmente la propaganda alcanza a ocultar la realidad. Eso ya lo vimos en la transición del gobierno de Peña Nieto, del presidente López Obrador. Entonces tendríamos que llegar y revisar la información real y todo aquello que realmente funcione, que esté dando buenos resultados, donde haya un óptimo aprovechamiento del presupuesto en favor de un programa, dejarlo, consolidarlo sin prejuicios, sin reservas, sin limitaciones. No se trata de llegar a inventar el hilo negro, pero sí se trata de llegar a cambiar de fondo. Y en el fondo de todo el atraso de Sonora está la corrupción, nos guste o no. Ya después veremos los cómo y los por qué, ya cuando llegue el momento de hablar de propuestas, etcétera, Alfonso. Pero a mí me gustaría tu percepción de un problema real que en este momento se está viendo en el sector sur de nuestro estado, que es el tema de los yaquis, que bueno, ya incluso se están organizando los transportistas para ellos también realizar un bloqueo, porque las autoridades no están haciendo lo propio. ¿Qué sientes sobre este tema y sobre todo que anduviste ya por rumbos de Guaymas, en Obregón también? ¿Qué te dice la gente sobre este conflicto? Bueno, obviamente no me gusta ver las imágenes donde se pone en riesgo a la seguridad de los automovilistas
no estoy de acuerdo en que estén cobrando al paso. Entiendo que el día de hoy hubo un acuerdo con las autoridades, porque hay que recordar que hay autoridades tradicionales, duales y demás, para que la Guardia Nacional participe en la seguridad de la comunidad. Recuerda que es un territorio en lo que ellos se guían por usos y costumbres, consecuentemente no puede llegar el gobierno federal y el gobierno estatal y hacer lo que se les antoje. Es en acuerdo con las autoridades. Entiendo que hoy se tuvo este acuerdo y la Guardia Nacional va a jugar un rol como coadyuvante de la seguridad. Eso va a distensar mucho las cosas y eventualmente a resolver el problema. Pero yo creo que ahí hay una cuestión de fondo, porque este cobro de cuota no es de un día para otro, es ya histórico, tiene muchos años. Tiene años. ¿Y por qué no lo han resuelto? Y se han echado la bolita y para acá y para allá. No, creo que el primer paso para una solución de fondo es el plan de justicia yaqui que firmó el presidente de la República y que va a inyectar recursos para el mejoramiento socioeconómico de toda la zona en términos de vivienda, de agua, alcantarillado y otras obras. Pero en el caso específico de la carretera, la coadyuvancia de la Guardia creo que va a ayudar mucho y espero que de una buena vez por todas se resuelva ese problema al que se dejó crecer, se dejó consolidarse y avanzar hasta el grado de constituir un derecho de muchos de los que solicitaban, sin ningún respaldo de la comunidad, un apoyo económico. Porque en algún caso las propias autoridades han denunciado a quienes piden esta cooperación y a quienes han actuado en otra ocasión, a quienes han generado violencia contra diversos conductores. Alfonso, un candidato a la gubernatura suele ir bien arropado por buenos candidatos a presidentes municipales y a diputados locales. ¿Qué tan avanzado va ese tema? Vamos muy avanzados. Decía hace un rato que aquí en Morena se vale levantar la mano a condición de que cubran requisitos mínimos. Uno de ellos es el aval social, el aval de la gente. Consecuentemente, las candidaturas se van a definir sobre la base de una encuesta en la que participarán todos aquellos que levanten la mano. Que levanten la mano previa cobertura de requisitos elementales. Es decir, pues, por ejemplo, por decir algo, que hayan organizado un número determinado de comités de base de Morena para saber que tienen una representatividad mínima y que levantar la mano y que la aspiración a un puesto de representación no es una mera ocurrencia. Pero lo mismo vamos a hacer también con las y los aquellos aspirantes desde el ámbito de la sociedad civil a ese 50% de espacios que Morena debe poner a su disposición. Quiero decir, por ejemplo, que en el caso de Lili Téllez, ella entra en ese 50%. A Lili Téllez nunca se le puso como condición que se afiliara, ni mucho menos. Absolutamente no. Y a cualquiera de quienes entren en ese 50% de los espacios se les tratará con la misma vara. Es decir, ninguna condición, ningún compromiso de vinculación orgánica
con Morena, ni mucho menos. Sí actuar con honestidad, sí actuar con sensibilidad, con compromiso social, por supuesto, que es lo mínimo que le podríamos pedir. Sí, lo platicabas. De hecho, vamos a recuperar una parte de aquello que decías de cómo estaba la selección. Pero todos te lo pongo antes de ir a esa parte también. El conflicto interno que significaría, cómo administrarlo. Es decir, el conflicto interno que significaría para aquel militante de Morena que dice, oye, es que yo estoy aquí desde que no había ni un ladrillo puesto y yo quiero. ¿Sí? ¿Por qué le dan espacio a aquel que va llegando? Sí. Que suele ser un conflicto al interior de los partidos cuando el partido se abre de forma correcta, creo yo, a espacios o a figuras ciudadanas, ¿sí? A líderes sociales, a maestros, a empresarios, que sabemos que pueden aportar, pero también dentro del partido a veces esto genera un conflicto, ¿no? A ver, yo, en primer lugar, yo tengo una visión incluyente. Yo creo que Morena es un instrumento político al servicio de la transformación del Estado y debemos de dar la bienvenida a todos aquellos que quieran sumar su esfuerzo para fortalecer este instrumento político, que vengan de buena fe. Yo no aceptaría que quien llega poniendo condiciones. Ahora, en el caso del 50%, no es que la gente llegue a pedir un espacio, es que nosotros vamos a buscarla. En el caso de Lili Telles, no llegó ella diciendo quiero una oportunidad, quiero un espacio. Yo fui a buscarla por recomendación del Partido Nacional. Por eso hay que cubrir determinados requisitos. No todos, aún teniendo muchos méritos de trabajo, nosotros decimos en Morena que no estamos por un puesto, aún y cuando no queramos, nos caiga encima la responsabilidad. Eso por un lado. Si ganamos, obviamente se requerirá integrar un equipo de gobierno y eso dará oportunidad a mucha gente. Sin embargo, no estamos por un puesto, estamos por un proyecto de transformación y a alguien le corresponde buscar la responsabilidad, en este caso por invitación del Consejo, a mí, para la candidatura a gobernador del Estado. No creo que haya conflicto interno, no lo tuvimos el 2018, no veo por qué debamos tenerlo hoy. El problema, los conflictos internos se dan cuando las decisiones son arbitrarias, producto de la discrecionalidad personal. El someterte a una encuesta, los que vienen, a los que vamos a buscar de la sociedad civil y a los militantes y a los simpatizantes, todos tienen que pasar por una encuesta. Todos, absolutamente todos. Y aquel que salga mejor valorado por la sociedad es quien recibe finalmente la postulación. Bien, vamos a recuperar aquello que decías hace algunos años aquí. El mejor filtro, Sergio, es una asamblea democrática que elija a quienes van a ser los candidatos y que no sea el dedo benefactor de un partido o de otro, porque eso es lo que termina por pervertir el mérito de quien aspira a una representación popular. Sí, el dedazo. El dedazo, por supuesto, pero también la encuesta es un método de elección estatutario y los términos, por ejemplo, el 2018 fue exclusivamente la encuesta, salvo donde hubiese unanimidad, se obviaba la encuesta. En el resto de los casos, todos, absolutamente todos fueron a encuesta, incluso aquellos que fuimos a buscar de la sociedad civil para invitarlos a participar, pero es a participar en la encuesta, no es que yo dijera voy e invito a A y a A le digo que va a ser candidata. Yo no puedo hacer eso, ni lo puede hacer nadie en Morena, ni lo puede hacer Mario Delgado, ni lo queremos hacer. Además,
legitima mucho la encuesta y nos evita precisamente los conflictos internos. Alfonso, bueno, eres propuesto obviamente a la candidatura por Morena, aquí a la gubernatura del estado de Sonora. Y yo preguntarte, digo, ya hablando a perspectiva del 2021, hablando ya al momento de llegar a un eventual triunfo tuyo, ¿cómo sería la forma o cómo elegirías a tu gabinete? Es decir, y te cuento, hay algunas historias que nos han llegado con el pasar de los años a las elecciones, Alfonso, donde señalan que desde amigos, compadres, etcétera, que incluso nos ha tocado escuchar algunas historias que hasta el que llevaba las aguas o los eventos políticos o los mítines, porque tenía esa situación o esa tarea, pues le damos el organismo operador de agua del municipio. Es decir, ¿cómo va a ser en tu caso el método de selección para cada uno de los miembros de tu gabinete? Yo no voy a nombrar cónsul a mi caballo. Las condiciones en el Estado son sumamente complejas. Los presupuestos, lo he dicho en otras ocasiones, están en terapia intensiva. La pandemia, el declive de la economía, la inseguridad y muchos otros problemas. Consecuentemente, la circunstancia, la coyuntura, va a ser sumamente demandante con el próximo gobierno, y para enfrentarla exitosamente habré de integrar, en su momento no es tiempo de hablar pues de esos temas, pero llegarán, tendrá que integrarse un gobierno por parte de Morena con los mejores sonorenses, los mejores sonorenses disponibles para la tarea. Y este proceso sirve precisamente para conocer a la gente más de cerca, para verlos trabajar, para ver su sensibilidad, su compromiso, cómo se conducen, particularmente en el trato con la gente, cuando tú le pides a alguien, oye, atiéndelo, y luego ese le dice, oye, ve con mi asesor, ahí yo digo, ya se fregó la patria. O sea, en fin, entonces, en este proceso, estoy seguro que vamos a encontrar a los mejores cuadros. Pero cada uno de esos cuadros, con independencia pues de mi valoración personal, tiene que cubrir una serie de requisitos elementales. Por ejemplo, una hoja intachable de servicios profesionales en el ámbito público o en el ámbito privado. Una gente que comparta nuestra visión progresista, que tenga, para mí la visión progresista es quitarle a la izquierda los aspavientos y preservar el compromiso social, la sensibilidad, la honestidad, la vocación de servicio, no ver un puesto público como una extensión de tu patrimonio particular, una serie de requisitos elementales de esa naturaleza. Estoy muy optimista en ese sentido porque Morena tiene ya cuadros nuevos que han pasado por una etapa de formación, legisladoras, legisladores y muchos otros cuadros profesionales no tan visibles en la administración pública federal. Hay sonorenses muy destacados que ya pasaron la prueba y que habrá que convocarlos a que ahora presten sus servicios en el gobierno del Estado, previa autorización del presidente, tienen responsabilidades públicas importantes. Por ejemplo, ¿como quién? Bueno, algunos no vamos a entrar en la etapa del tapado. No, es amplio el inventario y en ese sentido yo tengo la confianza de que Morena contará con cuadros extraordinarios para integrar el mejor gobierno. Déjame recuperar. Vamos a recuperar otro fragmento de aquello que decías, Alfonso. Perdón, pero yo sí quiero recuperar dos cosas de lo que acabas de decir. Quitarle a la izquierda los aspavientos.
Me parece interesante el término como lo pones. 1 y 2. Evitar que la gente que llega al gobierno sienta su cargo en el gobierno como una extensión de su patrimonio personal. Que no lo sienta. Que no lo sienta. Evitar que lo sienta. Me parece importantísimo eso porque hemos visto ejemplos a lo largo de la historia es el problema que son una verdadera tragedia. Sienten propio. Ahí donde están sentados, ¿no? Ha ocurrido aquí en el Estado y a nivel federal. A nivel federal, lo hemos visto. O sea, ¿no? Y es... Pues eso es casi lo que ha caracterizado la administración pública en el Estado por muchos años. Me parece histórico, es un problema histórico. A mí me parece muy interesante que ponga sobre la mesa esos dos aspectos. Vamos a ver qué decías sobre el combate a la corrupción, transparencia en aquel entonces. La propuesta fundamental de Morena es combatir la corrupción y reducir el costo del gobierno y con ello generar ahorros por alrededor de 800,000 millones de pesos que nos permitan financiar los programas de desarrollo social para combatir la pobreza. Pues, sigo creyendo, comparto y firmo al 100 todo lo que se ha repetido aquí, dicho por mí en otras ocasiones. Solo decirte que el término de aspavientos tiene que ver con el sectarismo de algunos grupos que los lleva a confrontarse internamente y que genera discordias. Yo no estoy de acuerdo con el sectarismo, con el grupismo, con el tribalismo. Yo te decía, tengo una visión excluyente. Lamentablemente el servicio público a nivel nacional y también en el caso de Sonora no ha sido lamentablemente la excepción, es la extorsión institucional, el uso de los instrumentos del gobierno o del Estado en términos teóricos, del gobierno en términos prácticos, para coaccionar a los particulares, dicho muy elegantemente, para extorsionarlos, para obligarlos, el moche, el entre, la cuota, etcétera, etcétera. Yo creo que eso se tiene que acabar. Ese es, si combatimos eficazmente la corrupción, si impulsamos un programa republicano de austeridad también, republicano, no franciscano, republicano, y redefinimos algunas prioridades y combatimos la corrupción, creo que estaremos en posibilidades de generar recursos importantes para financiar, por ejemplo, atender el rezago municipal. No hay municipio en el Estado que no tenga sus finanzas en terapia intensiva, no les alcanza ni para pagar la nómina. No hay municipio que no tenga desechos, sus servicios urbanos, su pavimentación, que no le falte, que no tenga una red de agua llena de fugas, que es costosísimo llevar el agua para que se vaya por las fugas de una instalación hidráulica añejísima, viejísima, la carencia de agua potable en muchas colonias particularmente emergentes, el transporte público en cualquier ciudad es notoriamente rezagado. Entonces, tenemos que resolver esos problemas para expresar que auténticamente estamos poniendo el gobierno, como pretendemos, al servicio de los más necesitados, auténticamente al servicio de la gente, que ese es finalmente el objetivo de buscar la gubernatura, tomar el gobierno, recuperarlo del control que han ejercido sobre él grupos de poder político y económico y ponerlo sin aspavientos al servicio del interés general. Alfonso, te queremos agradecer mucho tu presencia aquí. Nos faltaron muchos temas, creo. Muchos temas. Entonces, invítenme de nuevo. Haremos una segunda ronda. Claro, ¿no? vale la pena y sobre todo seguirte escuchando, Alfonso. Los cómo, los porqués. Obviamente esto apenas va comenzando. Entonces vamos a estar muy pendientes obviamente de los próximos meses. Hay que decirle más a la gente los cómo y cómo lo vamos a financiar. Claro que sí.
Exacto. Alfonso, que te vaya muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias a Alfonso. ustedes, gracias Edgar Molina, Gracias, Alma Sergio. Félix, Karina Barraza, toda la producción. Gracias Alfonso Durazo. Muy buenas noches.